Por accidente recibí un mensaje secreto de mi novio para su amante, pero lo que decía me rompió el corazón. Era una noche perfecta, o al menos, eso pensaba Laura. El cielo de Barcelona parecía un telón de fondo pintado con esmero, donde cada estrella bendecía su relación con Carlos. Estaban en un rooftop elegante, rodeados de copas brillantes, velas aromáticas y una brisa cálida que parecía haber sido enviada solo para ellos. Laura, vestida de rojo, con ese brillo en los ojos que solo tiene una mujer que cree haber encontrado el amor, decidió inmortalizar el momento. «Vamos a tomarnos una selfie», dijo, acercándose con ternura. Carlos, con una mueca casi imperceptible, le tendió su móvil. Nadie notó el microsegundo de tensión. Nadie, excepto ella. Al desbloquear el celular, una notificación emergió en la parte superior de la pantalla, como un susurro maldito. «¿Lista para esta noche? Quiero verte», decía Paula. Y abajo, como una daga girando, la respuesta de Carlos. «No puedo esperar, mi amor». Laura sintió como el suelo se disolvía bajo sus pies, pero su rostro no lo mostró. Mantuvo la sonrisa, levantó el teléfono y tomó la selfie. Solo el brillo repentino en sus ojos, ese que no venía del flash, delataba el inicio de su derrumbe emocional. Era el tipo de traición que no se grita, se rumia en silencio. De todas las maneras posibles de descubrir una infidelidad, esta era quizás la más cruel. Por accidente, sin buscarlo, sin prepararse. Laura no tuvo la oportunidad de armarse emocionalmente, ni siquiera de sospechar. Carlos siempre había sido atento, protector, un hombre que parecía admirarla profundamente. Pero ahora, el velo caía. La imagen que tenía de él se resquebrajaba con rapidez. ¿Desde cuándo Paula era mi amor? ¿Desde cuándo ella era el segundo plato en su propia historia? Ese tipo de revelación no solo duele, quema. Guardó el celular con una calma escalofriante, casi robótica. «¿Vamos a pedir el postre?», preguntó, fingiendo una normalidad que bordeaba lo aterrador. Carlos sonrió, aliviado por no haber sido descubierto. No imaginaba que Laura ya había cruzado la línea invisible entre el amor y la furia muda. En su mente, algo había cambiado para siempre. No iba a gritar, no iba a llorar, todavía. Lo verdaderamente emocionante sería lo que vendría después. Porque el dolor de Laura no era el de una víctima. Era el de una mujer superadora, que sabía esperar. Mientras el camarero les ofrecía el menú de dulces, Laura recorría mentalmente cada gesto de Carlos en los últimos meses. ¿Había señales? ¿Sonrisas nerviosas? ¿Ausencias disfrazadas de reuniones? De pronto, todo parecía tener doble fondo. Y lo más duro no era el engaño físico, sino la burla silenciosa de saber que compartía su tiempo, su cama, su confianza, con un actor consumado. Paula, su socia, su confidente ocasional. Todo olía a traición, pero aún no había pruebas. Solo una frase y un presentimiento. A lo largo de los años, Laura había construido su imagen con precisión. Una influencia elegante, segura, empática. Su comunidad virtual la veía como un modelo de fortaleza y estilo. ¿Cómo explicar entonces que su vida personal era un castillo de naipes? No podía simplemente explotar en redes ni acusar sin pruebas. Tampoco podía mirar a Paula a los ojos como si nada. Así que eligió el camino más peligroso, el del silencio. Un silencio que fermentaba en su pecho con un sabor amargo, decidida a convertirse en su mejor aliada y su peor enemiga. La noche terminó con una foto colgada en Instagram. «Noche mágica con mi amor destellos corazón rojo». Miles de likes, comentarios que decían pareja perfecta. ¡Qué envidia! Laura leyó cada palabra con el estómago revuelto. Carlos, abrazándola por detrás, besó su mejilla mientras ella subía el post. Esa fue la primera vez que pensó: voy a destruirte, pero no será hoy. No con gritos, no con escándalos. Ella quería algo más grande, más elegante, más devastador. Algo que no solo expusiera la traición, sino que la convirtiera en un acto público de vergüenza irreversible. Esa noche no pudo dormir. Se repetía la frase una y otra vez. «No puedo esperar, mi amor». Leía mentalmente las comas, el tono, la familiaridad de las palabras. No era un desliz, no era algo reciente, era una rutina, una costumbre que se le escapó en una notificación maldita. Entre sábanas de seda y almohadas lujosas, Laura planeaba ya los primeros pasos. Ella no quería solo una explicación, quería justicia emocional.
Y eso no se consigue llorando. Se consigue observando, armando el rompecabezas y luego asestando el golpe. Laura sabía que para lograr una venganza efectiva no podía moverse por impulso. El primer paso era la calma. El segundo, la información. Necesitaba saber todo sobre Paula, sobre Carlos, sobre lo que realmente estaba ocurriendo. El engaño no era solo sentimental, había algo más. Ella lo intuía. El sexto sentido femenino no falla, dicen. Pero ella no se conformaba con intuiciones. Quería pruebas. Quería hechos que gritaran la verdad ante el mundo. Y entonces, solo entonces, decidiría cómo exponer a Carlos sin que él pudiera levantar cabeza nunca más. La traición duele, sí, pero también transforma. Laura, en su interior, comenzaba a endurecerse. Lo que antes le provocaba ternura, ahora le provocaba asco. Carlos era aún el mismo hombre a los ojos del mundo, pero para ella, ya no era nadie. Era un símbolo, un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando se subestima el poder silencioso de una mujer herida. Y mientras Carlos dormía a su lado esa noche, soñando tal vez con Paula, Laura abría una nota nueva en su móvil y escribía una sola palabra: plan. En la mañana, se vistió como siempre, perfecta, radiante, impecable. Su maquillaje cubría no solo su rostro, sino también las grietas invisibles de su alma. «Te ves preciosa», murmuró Carlos al verla. Laura le devolvió la sonrisa. «Y tú también», mintió, porque en ese momento ya no lo veía como su prometido. Lo veía como un personaje que ella misma había creado y que estaba a punto de destruir, no con rabia, sino con estrategia. Laura llegó al estudio de diseño sin avisar, como quien intenta confirmar que los fantasmas que habitan su mente no son reales. Vestía unos jeans rectos, una blusa blanca impecable y unos lentes de sol enormes, más para ocultar el peso emocional que para protegerse del sol. Carlos la recibió con un beso en la frente, ese gesto casi automático que antes le provocaba mariposas y ahora le revolvía el estómago. Paula estaba al fondo, revisando unas telas. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Laura, sonrió. Una sonrisa amplia, luminosa, que en otro tiempo habría parecido amable, pero que ahora parecía un cuchillo disfrazado. ¡Qué sorpresa, Laurita!, exclamó con dulzura calculada. Laura respondió con un tono neutro, como quien no quiere adelantar las cartas. El ambiente en el estudio era elegante, moderno, con bocetos de ropa colgados en las paredes como obras de arte. Pero bajo esa estética perfecta, se respiraba tensión. Laura fingía admirar los diseños mientras escaneaba cada gesto, cada mirada. Observó cómo Carlos y Paula se acercaban demasiado al hablar, cómo se tocaban el brazo a pasar un catálogo, cómo compartían pequeñas risas con una complicidad que no tenía nada que ver con lo profesional. En otro contexto, podría haberse convencido de que eran cosas sin importancia. Pero cuando ya se conoce la traición, los detalles gritan lo que las palabras callan. Y ella escuchaba cada grito silencioso. Durante la supuesta reunión creativa, Carlos insistía en mostrarle los avances del nuevo proyecto. «Este diseño es gracias a Paula. Tiene un ojo impresionante», dijo, con un orgullo que a Laura le arañó el pecho. Paula bajó la mirada, como si la modestia la visitara de pronto. «Carlos exagera, él es el verdadero genio», respondió. Laura tragó saliva. El juego era sutil, casi imperceptible. Si no supiera lo que sabía, tal vez habría creído en esa escena. Pero ahora todo tenía una segunda capa. La cortesía entre ellos no era más que la fachada de un deseo escondido. Y Laura estaba sentada justo en el epicentro de esa mentira. Cuando Paula se excusó para ir al baño, Carlos se acercó por detrás y le acarició el cabello. «Gracias por venir. Me hace feliz que estés aquí». Laura sostuvo la sonrisa, pero por dentro sentía cómo se desgarraba una parte de sí misma. «Claro, amor. Es importante para mí ver lo que están construyendo juntos», dijo con una ironía tan suave que ni siquiera la percibió. En el fondo, ella sabía que esa estructura, ese estudio que parecía tan sólido, estaba levantado sobre las ruinas de su dignidad. El verdadero diseño que se estaba gestando allí no era de ropa, era una doble vida. Antes de salir, Laura pidió usar el baño. Caminando por el pasillo, notó una papelera en la pequeña oficina donde Paula trabajaba. Algo la impulsó a mirar. Entre papeles arrugados, sobres abiertos y borradores, sobresalía una hoja perfumada doblada con cuidado. La desplegó con manos temblorosas. «Gracias por anoche. Fue perfecto»,
decía con tinta azul y una flor dibujada en la esquina. No decía Carlos, pero no hacía falta. Laura no necesitaba una firma para reconocer una confesión íntima. Cerró el papel con cuidado, como quien cierra una herida recién abierta. Lo guardó en su bolso sin hacer ruido. Cuando regresó a la sala principal, Paula ya estaba allí, como si nada. Carlos proponía una cena con el equipo para celebrar el avance del proyecto. ¿Te gustaría venir?, preguntó mirándola a los ojos. Laura asintió. Claro, me encantaría. En realidad, no tenía el menor interés en compartir una mesa con esa farsa, pero cada minuto que pasaba dentro de esa obra teatral le daba más insumos. Aprendía sus tiempos, sus estrategias, sus pequeñas señales. Observaba como una estratega paciente, como alguien que planea algo más grande que una simple confrontación. Esa noche, ya en su departamento, Laura extendió el papel sobre la mesa como si fuera una reliquia maldita. La luz cálida de la lámpara iluminaba las palabras con un tinte casi irónico. Releyó cada frase, cada curva de las letras, buscando entender cómo dos personas podían traicionar de forma tan cuidadosa. Había un arte detrás de esa mentira. Y lo peor de todo es que ella había financiado parte de ese arte. Literalmente. Su dinero estaba en ese estudio, en esa ropa, en esa oficina donde Paula y Carlos escribían notas de agradecimiento poscoito. El nivel de humillación era demasiado alto como para dejarlo sin respuesta. Laura pensaba en todas las mujeres que había visto en su vida pasar por algo similar. Mujeres que, al descubrir una traición, se derrumbaban. Algunas se quedaban, otras se iban, pero muy pocas lograban convertir ese dolor en algo emocionante. Ella no quería ser una víctima más. Quería ser el ejemplo superador. La mujer que toma el dolor, lo transforma en estrategia y lo devuelve al mundo en forma de arte o de escándalo, según cómo se mire. No necesitaba venganza inmediata. Necesitaba perfección. Algo tan bien ejecutado que dejara a todos sin palabras. Incluso a Paula. Mientras tanto, en sus redes sociales, Laura seguía posteando contenido como si nada pasara. Look del día, tips de maquillaje, colaboraciones con marcas. La imagen debía mantenerse impecable. Solo sus ojos, en algunas fotos, revelaban el leve temblor de una tormenta interior. Sus seguidores notaban un aire distinto, un brillo raro. «Te ves distinta», comentaban. Ella respondía con emojis y corazones, pero por dentro se reía. Si supieran la historia que se estaba gestando detrás de esos filtros, si tan solo supieran lo emocionante que se estaba volviendo su vida, no le pedirían otro reel, le pedirían una serie. Carlos, por su parte, seguía actuando con normalidad. Le mandaba mensajes tiernos, le dejaba cafés con notas pegadas, le hacía videollamadas espontáneas. Jugaba al novio perfecto, sin saber que cada uno de esos gestos estaba siendo anotado en el archivo mental de Laura como una prueba más para el juicio público que, eventualmente, vendría. Y es que, a veces, la peor parte de una traición no es la infidelidad misma, sino la actuación posterior. Ver cómo quien te traiciona sigue fingiendo amor, sigue alimentando la mentira, es una tortura que no todos pueden soportar. Pero Laura sí. Y con elegancia. Paula también mantenía su papel. En redes compartía frases de empoderamiento, imágenes de inspiración, momentos creativos en el estudio. Incluso posteó una historia etiquetando a Laura, mujeres que inspiran. Laura la vio y sonrió con un desprecio silencioso. Sabía que esa historia no era admiración, era provocación. Era un movimiento sutil, como el de una reina que avanza su peón sin apuro. Paula también estaba jugando, y eso lo hacía más interesante. Porque cuando dos mujeres inteligentes se enfrentan en silencio, el campo de batalla es invisible, pero el eco de la guerra se escucha en todos los rincones. Laura cerró su laptop esa noche con una sensación extraña, no de derrota, sino de certeza. Ya no tenía dudas. La traición era real, presente, profunda, pero también lo era su determinación. No sabía aún cómo sería el desenlace, pero sabía que iba a escribirlo ella. No Carlos, no Paula. Ella, con cada paso, cada visita al estudio, cada conversación disfrazada, iba acercándose a la verdad total. Y con ella, al momento perfecto para hacerla pública. La historia apenas comenzaba, y el silencio se volvía su mejor aliado. Los días siguientes fueron un espectáculo de contrastes. En sus redes sociales, Laura seguía brillando. Publicaba fotos en cafés parisinos, posaba con diseñadores reconocidos,
Ofrecía consejos de estilo con esa sonrisa que la había vuelto referente. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente curada, se escondía una mujer que aprendía a respirar con el corazón hecho trizas. A veces, se sorprendía a sí misma posando para una campaña mientras pensaba en Paula, en Carlos, en esa nota escrita a mano. Era como vivir dos vidas, una de luces y otra de sombras. Y mantenerlas en equilibrio se volvía cada vez más agotador. La traición no solo la hería, la desorientaba. Era como estar perdida en una ciudad familiar, donde cada calle conocida escondía una trampa. Laura revisaba mentalmente cada momento con Carlos, sus viajes, sus aniversarios, incluso los detalles más pequeños como el perfume que él usaba. ¿Cuándo había comenzado a mentirle? ¿Cuántas veces la había mirado a los ojos diciendo te amo mientras pensaba en Paula? El solo imaginarlo le revolvía el estómago, pero también la fortalecía, porque entender el alcance de la mentira la hacía desear aún más el día en que todo se volteara. En su departamento, Laura creó una carpeta secreta en su computadora. La llamó Verdad. Allí comenzó a guardar todo: capturas de pantalla, fotos, correos sospechosos, incluso los mensajes en los que Carlos le juraba amor eterno. No era por obsesión, era por estrategia. Cada archivo era una ficha en un tablero que algún día mostraría al mundo. Sabía que su imagen pública era su mejor escudo, pero también sería su mejor arma. No bastaba con desenmascararlos. Quería hacerlo de manera emocionante, inolvidable. Un acto que redefiniera el concepto de justicia emocional en tiempos digitales. En las noches, lloraba. No siempre, pero cuando lo hacía, era con furia. No lloraba solo por la pérdida de Carlos, sino por la pérdida de la ilusión. Había construido su vida sobre una idea de amor que, de pronto, se deshacía entre los dedos como arena húmeda. Se repetía frases de empoderamiento, recordaba sus logros, pero había una parte de ella que seguía rota. Y lo aceptaba, porque ser superadora no significaba no sentir. Significaba sentirlo todo y aún así seguir adelante, con la cabeza en alto y los ojos abiertos. Incluso cuando arden. A veces, salía a caminar por Barcelona sin rumbo, solo para despejar la mente. Se perdía entre turistas, se refugiaba en librerías pequeñas o pedía un café para llevar en su lugar favorito. Observaba a las parejas con una mezcla de melancolía y cinismo. ¿Cuántas de ellas vivían también una doble historia? ¿Cuántas mujeres caminaban tomadas del brazo de alguien que ya no les pertenecía? El pensamiento la aterraba y la unía, al mismo tiempo, a una red invisible de corazones rotos que caminaban fingiendo normalidad. No estaba sola, y eso también era una forma de consuelo. Una mañana, revisando su bandeja de mensajes privados en Instagram, encontró uno que la detuvo. Era de un perfil sin foto, sin seguidores. Decía: vi a Paula con Carlos en el Hotel Legend. Tú mereces saber la verdad. Laura se quedó en silencio, con el pulso acelerado. Sabía que tarde o temprano recibiría algo así, pero enfrentarse a ello era otra historia. ¿Quién era esa persona? ¿Un empleado? ¿Alguien del hotel? ¿Una seguidora solidaria? No importaba. Lo importante era que la red de mentiras comenzaba a deshilacharse. El universo, de alguna manera, le estaba dando la razón. Guardó el mensaje en su carpeta, y por primera vez en días, sonrió. No era una sonrisa plena, pero sí era real. Cada vez que alguien contribuía a su verdad, sentía que su causa era justa. No se trataba de venganza por ego. Se trataba de respeto, de dignidad, de restaurar el orden emocional que Carlos y Paula habían destruido con su cobardía. Laura no quería convertir su dolor en espectáculo, quería convertirlo en lección. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Era una batalla silenciosa, pero cada mensaje, cada pista, la acercaba al escenario final. Mientras tanto, en el mundo superficial de la moda, nadie sospechaba nada. Las marcas seguían enviándole productos, las revistas la seguían citando, los seguidores no dejaban de crecer. Laura sabía que eso era parte del poder que tenía. No se trataba de la fama, sino de la voz que había construido. Una voz que ahora usaría no solo para hablar de tendencias, sino para mostrar lo que hay detrás de una mujer que decide no dejarse destruir. Porque si algo tenía claro, era que la próxima publicación viral no sería una colaboración. Sería una verdad incómoda y hermosa. Comenzó a grabarse hablando frente al espejo. No para publicar nada aún, sino para ensayar. Ensayar cómo se vería contando su historia. ¿Qué tono usaría? ¿Qué gestos?
Se decía a sí misma que era por preparación, pero en realidad era también una forma de sanar. Ver su propio reflejo hablando del dolor, sin llorar, sin temblar, era parte del proceso, como si a narrarlo le quitara fuerza al trauma. Laura entendía que no era solo influencer, era una narradora, y su historia, como todas las grandes historias, necesitaba el momento adecuado para ser contada. Sus amigas notaban algo raro. «Te siento más seria últimamente», le decían. «¿Todo bien con Carlos?». Laura respondía con evasivas. No por miedo, sino por cálculo. Solo una de ellas, Lucía, su mejor amiga desde la universidad, sabía algo. «Si vas a hacer algo, hazlo bien», le dijo Lucía una noche, con un vino en la mano y el alma expuesta. «No improvises. Que te recuerden por lo que hiciste, no por cómo reaccionaste». Esa frase quedó tatuada en la mente de Laura, porque, al final, no se trataba solo de exponer la traición, se trataba de hacerlo de forma inolvidable. Esa noche, sentada frente a su laptop, volvió a ver la selfie del rooftop. Allí estaban los dos, abrazados, con el cielo de Barcelona de fondo. Y justo debajo, la notificación. El mensaje que lo cambió todo. Laura amplió la imagen y la observó en silencio. No sentía tristeza, sentía enfoque. Ese momento fue el inicio de su despertar. El primer segundo de su nueva historia. Y todavía quedaban muchas páginas por escribir. La primera vez que contrató a alguien para espiar, Laura sintió una punzada de culpa. No porque creyera que estaba mal, sino porque no era el tipo de mujer que hacía eso. O al menos, eso pensaba. Pero hay límites que se cruzan no por maldad, sino por necesidad. Le escribió al paparazzo sin rodeos, usando un perfil anónimo. Quería fotos, nombres, lugares. «No necesito ficción, necesito pruebas», fue lo único que le dijo. Y él, acostumbrado a las miserias escondidas detrás de las apariencias, aceptó sin hacer preguntas. El precio era alto, pero el dolor de una traición lo era más. Durante 3 días, Laura se sintió como una espía en su propia historia. Revisaba los mensajes codificados del fotógrafo como si fueran piezas de un thriller emocional. Salen juntos del estudio a las 20:34. Comen en restaurante cerrado al público. Reservan habitación en el Legend, Suite 701. Cada línea era un golpe, sí, pero también una confirmación. Ya no eran suposiciones. No eran suposiciones ni celos infundados. Eran hechos, irrefutables. Fotografías que mostraban manos entrelazadas, miradas cómplices, abrazos furtivos. Carlos y Paula, viviendo un romance a la sombra de su confianza. Cuando recibió el primer archivo, Laura dudó en abrirlo. El nombre del documento era frío, seguimiento-1. Le temblaban las manos. Respiró hondo, como quien se prepara para entrar al quirófano sin anestesia. Y entonces, vio la imagen, Carlos y Paula saliendo del hotel, con gorros, gafas oscuras y una risa que no sabían disimular. Ella iba abrazada a su brazo, él le besaba la frente. Nada de lo que vio era nuevo, pero sí definitivo. Porque ahora tenía el arma, la evidencia, el boleto de ida hacia su venganza elegante. La carpeta verdad empezaba a tener peso real. Guardó las fotos en una carpeta física también. Imprimió cada una en alta resolución y las colocó en un portafolio rojo, el mismo color del vestido que llevaba la noche de la selfie maldita. Lo llamó Vergüenza, en mayúsculas, como si se tratara del título de una obra que aún no había sido estrenada. Cada foto tenía una nota escrita por ella. Comentarios como miércoles, él me dijo que tenía una reunión con el cliente sueco o día de nuestro aniversario. Prefirió ver a Paula. Ese portafolio no era solo una colección de pruebas. Era una crónica emocional de su propia caída y su preparación para levantarse. Carlos, ajeno a todo, seguía con sus detalles cotidianos. A veces le traía flores. Otras, le preparaba cenas improvisadas con velas. Laura jugaba su papel a la perfección. Sonreía, agradecía, incluso le decía te amo sin titubear. Era una actriz digna de un Goya. Por dentro, cada palabra era un clavo. Pero no permitiría que él sospechara nada, porque aún no era el momento de hablar. No mientras su portafolio no estuviera completo. Aún faltaban piezas del rompecabezas. Y una traición así no se cobra con rabia, se cobra con precisión. Lo que más dolía no era la imagen de Paula en la cama de un hotel, ni las sonrisas compartidas, ni los desayunos escondidos.
Lo que más dolía era recordar que Laura había creído, de verdad, en ese amor, que le había confiado su cuerpo, su nombre, su marca, que había hablado de él en entrevistas, lo había mostrado como su pilar. Y ahora, ese pilar era polvo. Pero no quería destruirlo con escándalos baratos. Quería que su caída fuera tan pública como su ascenso. Porque lo emocionante de una venganza no es el grito, es el silencio que viene antes del estruendo. Esa semana, Laura asistió a un evento de moda en el Hotel Miramar. Carlos no fue. Dijo que tenía una cita importante con unos inversores. Laura solo le respondió, éxito. Se maquilló como una diosa griega, con un vestido de lentejuelas negras que resaltaba cada curva con autoridad. Caminó por la alfombra con la seguridad de quien ha sido traicionada y ha decidido responder con belleza. La prensa la aclamó, las marcas la rodearon. Nadie imaginaba que, bajo ese vestido, llevaba en su bolso las fotos de la infidelidad más fina y cobarde que había vivido. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Carlos dormido en el sofá. El televisor aún encendido mostraba el resumen del evento. Laura se miró en pantalla y luego miró al hombre que roncaba suavemente con una copa vacía en la mano. No tienes idea de lo que te espera, pensó. Y no lo dijo con odio. Lo dijo con una serenidad inquietante. Como quien ya ha llorado todo, ha entendido todo, y ha dejado de esperar justicia para empezar a construirla con sus propias manos. Cada traición tiene un precio, y el de Carlos estaba a punto de subir. Al día siguiente, Carlos anunció que debía viajar por negocios. Laura, con la mejor de sus caras, lo despidió en el aeropuerto. Beso en la mejilla, sonrisa suave, abrazo firme. Ya no le dolía. Verlo alejarse le daba alivio. Porque sabía a dónde iba. Porque tenía la reserva. Porque conocía la suite. Y lo que antes era incertidumbre, ahora era estrategia. Dejó que se fuera tranquilo, pensando que tenía todo bajo control. Mientras tanto, ella preparaba la siguiente etapa de su plan. Porque cuando tienes las pruebas, ya no eres víctima, eres jueza. Laura se sentó en su escritorio y abrió nuevamente la carpeta vergüenza. Aún quedaban espacios por llenar, pero cada prueba que sumaba, cada movimiento confirmado, le daba más seguridad. Había dejado de temerle al dolor. Ahora le temía a no hacer justicia. Sabía que muchas mujeres callaban, perdonaban, fingían, pero ella ya no era una de ellas. Había cambiado, había aprendido, y había decidido que su historia sería contada, no por él, no por Paula, por ella, en el escenario y con aplausos, y con una audiencia dispuesta a mirar sin parpadear. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Laura, ¿confrontarías de inmediato o seguirías en silencio recolectando pruebas? ¿Hasta qué punto vale la pena callar para planear algo más grande? La sospecha siempre había estado ahí, flotando como una nube que no terminaba de llover. Pero Laura, sumida en el desconcierto emocional, había tardado en mirar hacia donde más dolía, el dinero. Fue una mañana cualquiera, mientras revisaba un correo de su contadora, que algo le hizo ruido. Una cifra inflada, un gasto no autorizado, un nombre que no figuraba en sus archivos. La intuición que tantas veces la había salvado en el mundo de la moda, ahora la impulsaba hacia una nueva ruta. Ya no era solo una traición sentimental, ahora se trataba también de una traición financiera. Y eso era otra liga. Laura solicitó acceso detallado a los movimientos de la empresa que compartía con Carlos. Aunque él figuraba como director creativo, ella era la principal inversionista. Había confiado en su visión, había apostado por su talento. Pero al abrir los informes bancarios, la decepción le cayó encima como una luz. Gastos en hoteles de lujo, restaurantes de categoría, flores costosas, todo pagado con fondos de la empresa. Algunos incluso con tarjetas empresariales que llevaban su firma. Era como si, además de romperle el corazón, Carlos hubiera vaciado sus bolsillos con una sonrisa en los labios. Cada transacción era una daga nueva. En la lista de gastos, uno le heló la sangre. Reserva Suite 701, Hotel Regent. Ya conocía ese número. Lo había visto en las fotos del paparazzo. Confirmar que esa suite había sido pagada con el dinero de su propia empresa fue un golpe más fuerte que cualquier mensaje. Laura imprimió ese extracto y lo colocó como portada de la carpeta vergüenza. Ahora ya no era solo un asunto personal. Era profesional, ético, legal. Y aunque no pensaba acudir a un tribunal, tenía claro que su tribunal sería aún más implacable. El público. El dolor que sentía en el pecho era nuevo.
No era tristeza, era indignación. Sentía como una parte de ella quería gritar, arrancarse la máscara de influencia perfecta y mostrarle al mundo lo que realmente había detrás de esa imagen pulida. Pero no era el momento. Aún no. El plan necesitaba pulirse con la misma delicadeza con la que se aplicaba un delineado perfecto. Laura entendía que la traición se combatía con inteligencia, no con impulsos. Cada nuevo dato reforzaba su determinación. Carlos no solo la había engañado emocionalmente, sino que había utilizado su éxito como trampolín para su doble vida. Durante una comida con su contadora, fingió interés por los nuevos presupuestos mientras tomaba nota mental de los errores contables. Carlos ha aprobado gastos sin consultarte, comentó la mujer, sin saber la tormenta que desataba. Laura sonrió con calma. Ya me imaginaba algo. Gracias por avisarme. Al colgar el teléfono esa noche, se sentó frente al espejo. No voy a llorar por esto, se dijo. Voy a utilizarlo. Y así, su narrativa cambiaba de nuevo. No era solo la novia engañada, era la inversora traicionada. Y eso, en el mundo que ambas habitaban, valía mucho más que un corazón roto. El siguiente paso fue revisar correos electrónicos de la empresa. Carlos, confiado, no había eliminado nada. Encontró intercambios con proveedores para servicios personales de Paula, pagados con facturas a nombre del estudio. Manicuras, sesiones fotográficas, incluso tratamientos estéticos. Todo disfrazado de gastos de producción. Laura los imprimió uno por uno, con fecha y firma. Estaban construyendo un castillo de cristal con sus recursos, creyendo que ella era demasiado distraída para notarlo. Pero Laura nunca había sido ingenua, solo estaba enamorada. Ahora, despojada de ese velo, era imparable. Lo más doloroso fue encontrar un correo donde Carlos se refería a ella como la fuente. No como su pareja, ni como su socia, sino como el lugar de donde brotaba el dinero. Mientras la fuente fluya, podemos seguir con los planes, había escrito. Esa frase la acompañaría por semanas. Se convirtió en un mantra de ira silenciosa, en un recordatorio de que no estaba luchando contra un simple engaño romántico, sino contra una estructura de abuso emocional y económico. Laura ya no se sentía traicionada solamente, se sentía utilizada, y eso encendía una llama distinta, una que no se apagaba con lágrimas. En sus publicaciones, comenzó a dejar pistas. Frases como no todo lo que brilla es oro o algunos roban dinero, otros roban la paz acompañaban fotos cuidadosamente editadas. Sus seguidores comentaban intrigados. Algunos creían que era contenido profundo, otros, que hablaba de moda. Nadie imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo tras bambalinas. Laura sabía cómo mover su audiencia, cómo sembrar expectativas. No revelaría todo aún, pero el terreno debía prepararse, porque cuando llegara el momento de contar la historia completa, el impacto sería absoluto. Una noche, organizó todos los documentos sobre la mesa de su sala. Papeles, correos, fotos, capturas, estados de cuenta. Lo ordenó todo como si estuviera preparando un informe para una junta directiva. Y en cierta forma, lo estaba. Pero su junta no serían ejecutivos. Sería el mundo entero. La comunidad que la había visto crecer, que había confiado en su imagen. Ahora, también serían testigos del engaño y del renacimiento. Porque no se trataba solo de mostrar que había sido víctima. Se trataba de demostrar cómo una mujer superadora es capaz de reconstruirse y de exponer a quien intentó destruirla. Carlos, entretanto, seguía confiado. Le escribía mensajes dulces, le dejaba regalos, le hablaba de nuevos planes para el estudio. Paula aparecía menos en el día a día, pero Laura sabía que seguía ahí, en la sombra, preparando la siguiente jugada. Y lo más irónico era que ambos creían que aún la tenían bajo control, que seguía dormida en su ceguera amorosa. Pero Laura ya no era la misma, y el dinero robado no era solo una pérdida económica, era una excusa perfecta para arrasar con ellos en su propio campo de juego. Esa noche, Laura encendió una vela, se sirvió una copa de vino y abrió su laptop. Redactó un documento con un título simple, La verdad. No era un comunicado oficial, ni un post. Era su manifiesto, su punto de partida para lo que vendría. Ya no temía a lo que descubriría después, porque con lo que ya sabía, tenía suficiente para derrumbar un imperio de mentiras. Y la caída apenas comenzaba. La revelación más inesperada no llegó de correos ni de cuentas bancarias. Llegó de labios ajenos, en medio de una conversación trivial.
Laura había pasado por el estudio para revisar unos bocetos. Mientras tomaba café en la pequeña sala común, una joven becaria, Isabel, comentó algo al pasar que encendió todas sus alarmas. Carlos y Paula siempre se quedan en el cuartito de atrás. Es como su cueva creativa. Nadie más entra ahí. Lo dijo entre risas, sin malicia. Pero en el corazón de Laura, esa frase cayó como una bomba. Un cuarto solo para ellos. Durante años, Laura había invertido en ese estudio. Conocía cada rincón, cada metro cuadrado. Pero ese cuartito de atrás jamás había sido mencionado. Fingió curiosidad y le preguntó casualmente a Isabel, ¿desde cuándo usan ese espacio? La chica, sin saber lo que desataba, respondió con inocencia, desde siempre, creo. A veces se escuchan risas o música muy bajita. Nos da risa porque nadie se atreve a entrar, ni siquiera los otros diseñadores. Laura sonrió por fuera. Por dentro, comenzaba a temblar. Era como descubrir que detrás de la pared de su propia casa había una habitación secreta donde tramaban su caída. Esa noche no pudo dormir. Recorrió mentalmente cada momento en el estudio, cada vez que había estado cerca de esa zona y Carlos la había distraído con algo. ¿Por qué no me habías dicho que había otro cuarto?, se preguntaba en voz baja. Lo más indignante no era el hecho físico, sino el simbolismo. Un lugar secreto, dentro de su propio proyecto, donde su pareja y sus socias se escondían para compartir intimidades. Aquello ya no era solo infidelidad. Era premeditación, burla, descaro. Y cada vez se sentía más decidida a actuar. Al día siguiente, fue temprano al estudio con la excusa de revisar una muestra urgente. Paula no estaba, y Carlos había salido a una reunión. Era el momento perfecto. Saludó al equipo con una sonrisa y caminó con paso seguro hacia la parte trasera. Fingió revisar algunos rollos de tela mientras se aseguraba de que nadie la viera. Y entonces, allí estaba, una puerta discreta, sin letrero, sin ventanas. Giró la manilla. Estaba cerrada con llave. Por supuesto, Laura, sin dudar, llamó a un cerrajero con quien tenía confianza. «Es una urgencia», dijo. «Una cerradura vieja. Nada ilegal». Él llegó en 20 minutos. El cerrajero abrió la puerta con rapidez profesional. «Listo», dijo, y se marchó sin preguntar. Laura entró con una mezcla de adrenalina y miedo. El cuarto era pequeño, acogedor, demasiado acogedor. Un sofá cama con cojines decorativos, una lámpara de luz cálida, una alfombra persa, una pequeña bandeja con copas de vino. En una esquina, un perchero con ropa femenina. Y sobre el respaldo del sofá, una blusa íntima de encaje color lila. Laura la tomó con delicadeza, como si quemara. Sabía que era de Paula. No por intuición, sino porque la había visto usarla en una de sus fotos de Instagram. Se sentó en el borde del sofá, en silencio. Todo lo que necesitaba estaba allí. El olor a perfume, la intimidad del espacio, los pequeños objetos que hablaban de encuentros repetidos. Sacó su móvil y comenzó a tomar fotos. Cada ángulo, cada rincón. Luego, grabó un video de 30 segundos, narrando con calma: «Este es el cuarto que construyeron a mis espaldas. Con mi dinero, con mi confianza. Aquí se escondieron para destruirme». No lloró, no gritó, solo grabó, porque entendía que, cuando llegara el momento de mostrar todo, esas imágenes hablarían más fuerte que 1000 palabras. Antes de salir, colocó una pequeña cámara de seguridad oculta entre unos libros decorativos. Necesitaba saber si aún lo usaban. Necesitaba ver con sus propios ojos los rostros de quienes la habían traicionado, en el acto. Volvió a cerrar la puerta, devolvió la manilla a su lugar y se marchó como si nada hubiera pasado. Al pasar por la recepción, Paula acababa de llegar. «Laura, qué sorpresa verte tan temprano», dijo con su sonrisa de siempre. «Tenía una reunión cerca y aproveché para pasar un rato», respondió ella, con la misma dulzura envenenada que ya había aprendido a dominar. Esa noche, revisó las grabaciones de la cámara en tiempo real desde su móvil. No ocurrió nada especial, pero sabía que pronto lo haría. Mientras tanto, analizaba las fotos del cuarto. El espacio no solo era un escondite físico, era la prueba simbólica de todo lo que había fallado en su relación. No se trataba de sexo en un rincón de oficina. Se trataba de construcción paralela, de complicidad a espaldas suyas, de la certeza de que Carlos jamás había sido suyo en realidad. Y eso dolía más que cualquier imagen explícita. Comenzó a ensayar cómo contaría esta parte de la historia.
¿Cómo mostraría el cuarto? Pensaba en su audiencia, en las mujeres que la seguían por inspiración. Sabía que esto no era solo su historia. Era la historia de muchas. De aquellas que fueron engañadas en su propia casa, en su propio negocio, en su propia piel. Laura no quería solo escándalo. Quería impacto emocional. Quería que su verdad fuera tan emocionante como un desfile final, pero con una narrativa poderosa detrás. Estaba creando no una venganza, sino una obra. Una exposición de traición cuidadosamente curada. Mientras tanto, Carlos dormía en la cama matrimonial sin saber que la cuenta regresiva había comenzado. Que Laura ya no era una mujer confundida, sino una estratega emocionalmente lúcida. Que el cuarto oculto que habían usado para esconder su amor clandestino, ahora era el altar de su propia ruina. El error de ambos no fue amarse a espaldas de ella, fue subestimarla. Porque una mujer rota puede ser peligrosa, pero una mujer que se recompone es imparable. Y Laura, en silencio, seguía tomando nota de cada movimiento, cada palabra, cada gesto que completaba el retrato de una historia que estaba a punto de conmocionar a todos. Laura siempre había sido una mujer meticulosa. En el mundo de la moda, cada centímetro cuenta. El ángulo de una fotografía, el tono exacto de un labial, la caída de una tela. Pero ahora, esa precisión estética se transformaba en su mejor aliada emocional. Empezó a trazar su estrategia no desde el dolor, sino desde la elegancia. No se trataba de reaccionar con rabia, sino de responder con arte. Porque si algo tenía claro, era que su venganza no podía parecer una explosión, debía parecer una obra maestra. Y nadie debía notar lo que estaba tejiendo tras bastidores. Empezó por ampliar su presencia pública. Asistía a todos los eventos, aceptaba invitaciones a entrevistas, renovaba colaboraciones. Carlos, encantado con esta versión más activa de Laura, la apoyaba con entusiasmo. «Estás en tu mejor momento», le decía. Ella sonreía y asentía. Sí, lo estaba, aunque por razones que él no podía imaginar. Cada vez que aparecía en una portada, que daba una charla, que grababa un nuevo reel, era como si colocara una ficha más en el tablero. Su popularidad crecía, su red de aliados también. Lo que antes era una imagen, ahora era una plataforma desde donde lanzaría su verdad. Uno de los pasos más sutiles fue acercarse a directores de prensa, estilistas influyentes, productores de televisión. Les hablaba con cautela, como quien planea un proyecto creativo. Tengo una historia que quiero contar, pero no aún. Quiero que sea en el momento justo, con la estética correcta, con impacto. Todos la escuchaban fascinados. Laura no decía nombres, no hablaba de infidelidad. Solo dejaba entrever que algo fuerte venía. Y eso era suficiente para despertar el interés. El rumor comenzó a circular. Laura García prepara algo grande. Lo emocionante estaba por llegar. En sus redes, su storytelling comenzó a tomar otra dirección. Seguía mostrando moda, belleza, estilo de vida. Pero entre líneas, introducía frases sobre dignidad, fuerza, renacimiento. Hablaba de procesos personales sin dar detalles, de cambios profundos, de cómo a veces lo más doloroso puede ser lo más transformador. Sus seguidoras comentaban con fervor: «¡Qué valiente eres! Siento que algo estás viviendo, y me inspiras». Ella no mentía, solo dosificaba la verdad, porque en esta etapa, lo importante no era decirlo, era prepararlos para cuando lo dijera todo. Y lo hicieran con ella, no por ella. Carlos se convertía en su cómplice sin saberlo. La acompañaba a eventos, la fotografiaba, la ayudaba a redactar discursos. Creía que estaba ayudándola a brillar, cuando en realidad estaba sosteniendo el escenario desde el cual su mundo se vendría abajo. «Deberías hacer un evento especial para cerrar este año tan poderoso», le sugirió una noche. Laura fingió sorpresa. «¿Tú crees?» «Claro, un desfile íntimo, algo elegante, con streaming. Yo te ayudo a producirlo». Fue en ese instante que supo que el momento estaba más cerca que nunca. Carlos no solo asistiría, él mismo lo produciría. A solas, Laura empezó a escribir su guión. No uno de moda, sino de verdad emocional. Cada palabra sería medida, cada pausa estratégica. No se limitaría a proyectar fotos o textos. Ella contaría su historia en primera persona, con la seguridad de quien ha sido víctima, pero ha decidido no quedarse en ese rol. Sus seguidores no verían a una mujer destruida, sino a una mujer reconstruida con fuego y elegancia. Practicaba frente al espejo, corregía entonaciones,
ajustaba expresiones. El maquillaje que aplicaba para ensayar ya no era cosmético, era armadura. Mientras tanto, comenzó a construir su equipo técnico. Alquiló un salón de eventos, contrató un equipo audiovisual, negoció con plataformas de streaming. Nadie entendía por qué una influencer de moda organizaba algo tan teatral. Pero Laura tenía claro su objetivo. No era un desfile cualquiera, era el escenario de la verdad. Lo llamaría Esencia, un evento donde supuestamente revelaría su proceso creativo y emocional como figura pública. Todos querrían asistir, todos estarían mirando. Y allí, en medio de luces, cámaras y maquillaje, se rompería la máscara de Carlos. Lucía, su amiga de confianza, fue la única en conocer el plan completo. «Estás loca, pero esto es brillante», le dijo después de escuchar cada detalle. «Si vas a hacerlo, hazlo con todo». Laura asintió. Ya no había vuelta atrás. Los documentos, las fotos, los videos, los extractos bancarios, todo sería parte del gran final. Pero no como una denuncia fría. Serían elementos narrativos, parte de una historia que no solo expondría la traición, sino que inspiraría a miles. Porque lo verdaderamente superador no es gritar tu dolor, sino transformarlo en lección. Con cada ensayo, Laura se volvía más precisa. Ajustaba las luces, los tiempos, el guión. Probaba canciones, elegía imágenes. Todo debía fluir como una película cuidadosamente dirigida. Y en medio de esa producción emocional, no podía evitar sentir una mezcla extraña. Algo de tristeza, sí, pero sobre todo, poder. La misma mujer que había llorado en silencio frente a una blusa lila, ahora dirigía a un equipo entero que, sin saberlo, preparaba la caída pública del hombre que la había subestimado. El círculo comenzaba a cerrarse. A pocos días del evento, Laura publicó una foto en blanco y negro, con la mirada directa a cámara y una frase. A veces, hay historias que necesitan ser contadas en voz alta. En menos de una hora, tenía miles de comentarios. Algunos curiosos, otros emocionados, pero todos expectantes. Paula dejó un like. Carlos comentó, orgulloso de ti. Laura lo dejó allí, visible. Porque cada palabra de apoyo que él escribiera, cada gesto de complicidad, sería una ironía más cuando todo saliera a la luz. Y eso era parte del espectáculo. Faltaban apenas 5 días para el evento y Laura sentía que cada minuto contaba como si el reloj avanzara con una intención dramática. El salón ya estaba reservado, los técnicos de sonido confirmados, los camerinos montados. Cada rincón del lugar respiraba expectativa. Desde fuera, parecía un desfile más en el calendario de la moda. Pero por dentro, se cocinaba algo infinitamente más personal. Era su historia lo que se iba a revelar, no una colección. Era su alma, no su estilo, lo que estaría bajo las luces. Y ella lo sabía, no habría segunda toma. Todo debía salir perfecto. Ensayaba cada tarde frente al telón principal, sola, con su guión en mano. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy, más que moda, quiero hablarles de verdad. Repetía esa frase como un mantra, puliendo entonaciones, ensayando silencios. En su mente, visualizaba las caras del público cuando comenzaran las proyecciones, cuando vieran las imágenes, cuando escucharan los audios. Sabía que algunos se escandalizarían, otros la aplaudirían, y muchos se identificarían. Pero todos, absolutamente todos, recordarían esa noche. Porque una historia emocionante contada con dignidad no se olvida jamás. Carlos, entretanto, estaba eufórico con la organización. Había tomado el control de los detalles técnicos, desde las pantallas hasta el catering. Este será tu evento más importante, le repetía, creyendo que le ofrecía el mundo, cuando en realidad se lo estaba entregando en bandeja para que lo destruyera. Paula también estaba invitada. Como parte del círculo de la moda, era impensable excluirla. Laura le mandó una invitación personalizada, sin remitente, con una sola palabra, esencia. Paula respondió con un emoji de vestido y un corazón dorado. No tenía idea de lo que significaba aceptar. En el correo de Carlos, Laura encontró algo que la dejó paralizada unos segundos. Un archivo titulado Propuesta Doble. Lo abrió con el estómago apretado. Era una presentación que había preparado para usar en el evento, un acto de sorpresa final. En él, Carlos tenía planeado pedirle matrimonio a una de las dos mujeres. Tenía 2 versiones del discurso, una para Paula y otra para ella.
Las dos comenzaban igual. No hay mejor momento que este para declarar lo que realmente siento. Laura cerró el archivo con una sonrisa amarga. Era la cereza en el pastel del egoísmo. La contradicción era tan dolorosa como ridícula. Carlos iba a convertir el evento donde ella contaría su historia en un circo de falsa ternura. Iba a arrodillarse, en pleno escenario, con una caja en mano, sin saber a quién entregársela hasta el último segundo. ¿Cómo podía alguien jugar así con la vida emocional de dos mujeres? Laura, en lugar de explotar, respiró hondo. Ya no sentía dolor, sentía claridad. Cada paso de él reforzaba la justicia de lo que estaba por hacer. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante sin remordimientos. El día antes del evento, Laura revisó por última vez las grabaciones de la cámara oculta en el cuarto secreto del estudio. Y ahí estaban, una vez más, Carlos y Paula. Ella apoyada en el sofá, él abrazándola por detrás. Besos, risas, palabras susurradas. El video duraba menos de 2 minutos, pero contenía toda la verdad que ella había estado esperando. Lo incluyó en la última parte de la proyección, no como un golpe bajo, sino como una prueba final. Ya no necesitaba explicaciones, solo hechos. Y ese video era el cierre perfecto del rompecabezas. Ensayó también el momento exacto en el que interrumpiría el evento para comenzar su relato. No quería que pareciera un escándalo, sino una revelación medida. Un cambio de tono, una bajada de luces, un piano suave. Este es el momento en el que me quité la máscara, y los vi como eran. Esa sería la frase de transición. Luego, vendrían los documentos, las capturas, los testimonios. Todo proyectado como una secuencia de escenas que hablaran por sí solas. Lo había dicho desde el principio. No era una venganza, era una obra. Y ya estaba lista para estrenarla. Esa noche, en su departamento, Laura se maquilló frente al espejo como si ya estuviera sobre el escenario. Usó un labial rojo, ese que solo se aplicaba cuando quería sentirse invencible. Llevaba un vestido negro con espalda descubierta, elegante y sobrio. Miró su reflejo con calma. Ya no era la mujer que había descubierto una infidelidad en una notificación. Era la mujer que había convertido ese instante en una revolución silenciosa. La mujer que no solo sobrevivió a la traición, sino que la transformó en una declaración pública de dignidad. A través de sus redes, lanzó el último mensaje antes del gran día. Mañana compartiré algo que me cambió para siempre. Gracias por estar aquí. Los comentarios llovieron. Estamos contigo. ¡Qué intriga! Eres luz en medio de la oscuridad. Laura leyó cada uno con gratitud, pero también con determinación, porque no había vuelta atrás. El telón estaba a punto de abrirse. Y esta vez, el show no era sobre moda, era sobre verdad. ¿Y tú? ¿Crees que la venganza pública vale el precio de la exposición? Laura debería destruir a Carlos delante de todos, o guardar su dolor en silencio. El salón ya estaba listo. Cada rincón olía a anticipación. Las flores blancas, la iluminación dorada, los camerinos con espejos de luces cálidas. Todo brillaba como si fuera una gala soñada. Laura caminaba lentamente por el pasillo central, observando cómo los técnicos ajustaban detalles de sonido, cómo los productores afinaban el guión del evento. En apariencia, era solo una prueba más. En realidad, era una cuenta regresiva. Faltaban 48 horas y el silencio comenzaba a vibrar en el aire. Era el tipo de calma que precede a las tormentas más elegantes. Nadie sospechaba, y eso era justo lo que necesitaba. Ese mismo día, Laura revisó por última vez la lista de invitados. Había nombres importantes del mundo de la moda, colegas, seguidores clave, patrocinadores, celebridades, influencers. Pero solo uno importaba de verdad, Paula. Su nombre aparecía confirmado. Había respondido a la invitación de manera informal, con un emoji de vestido y otro de copa de vino. Laura imaginó su sonrisa mientras aceptaba. Quizás pensaba que sería una noche glamurosa, una oportunidad más para posar, para fortalecer su imagen. Pero no sabía que sería su aparición más incómoda, y que cada flash capturaría el colapso de su teatro. A Carlos, en cambio, lo tenía más cerca que nunca. Estoy tan emocionado por verte brillar, le escribió por WhatsApp esa mañana. Va a ser una noche inolvidable. Laura le contestó con un corazón. A esas alturas, cada palabra que él decía era una ironía más que alimentaba el guión silencioso que se estaba desarrollando a sus espaldas. Carlos se movía con confianza. Sonreía, daba órdenes, coordinaba con proveedores.
Estaba tan metido en la organización que no había notado los pequeños detalles, el orden de los videos, la pantalla secundaria, el guión paralelo que Laura había impreso y ocultado. Laura también envió una invitación especial, anónima, elegante, diferente a las demás. El sobre era negro mate, con un sello dorado que decía simplemente, la verdad. No llevaba remitente, pero dentro, una tarjeta con letras caligráficas anunciaba, acompáñanos en una noche que lo cambiará todo. No era para prensa, ni para socios. Era para una figura clave del mundo editorial que siempre había querido una historia real, cruda, potente. Laura sabía que, si quería que su verdad trascendiera, debía contar con una aliada que supiera narrarla con el peso que merecía. Y ella, sin duda, lo haría. En paralelo, su amiga Lucía coordinaba los últimos detalles de seguridad y protocolo. Sabían que el impacto emocional podía generar caos, y querían evitar escándalos innecesarios. No queremos una escena, queremos una historia que se recuerde por su clase, repetía Laura. Por eso, todo se haría con precisión. Cada palabra, cada imagen, cada transición. El objetivo no era la humillación por sí misma, sino la exposición elegante de una verdad cuidadosamente reprimida. El verdadero castigo no era el escarnio, sino la claridad pública. Y esa claridad estaba por desatarse. Esa tarde, en una reunión técnica con el equipo audiovisual, Laura solicitó una última modificación, un foco cenital que la iluminara sola durante su monólogo. Quiero que en ese momento solo me vean a mí. Nada más. Ni pantalla, ni fondo. Solo mi voz y mi rostro. El director artístico asintió sin hacer preguntas. Sabía que ese evento tenía un tono diferente. Lo notaba en los silencios, en los movimientos de Laura, en su mirada sostenida. Era una mujer que no se movía con impulso, sino con determinación quirúrgica. Y eso, en la industria del espectáculo, se siente incluso antes del show. Horas después, mientras Carlos cenaba con un proveedor, Laura se encerró en su habitación con su portátil. Abrió la carpeta vergüenza, repasó cada archivo, cada prueba, cada nombre. Luego, imprimió las copias finales de las proyecciones. Tenía 3 versiones del discurso. Aún no sabía cuál usaría. Todo dependería del ambiente, de cómo la mirara el público, de cómo se sentara Paula, de si Carlos se atrevería a tomar el micrófono. Pero lo cierto era que, pasara lo que pasara, el telón no cerraría con aplausos vacíos. Cerraría con verdad. Y eso era más que suficiente. Laura recibió una última notificación en su teléfono. Confirmación de asistencia Paula G/1. Lo leyó en silencio, sin reacción. A su lado, una copa de champán sin abrir. Pensó en beberla, pero decidió guardarla. Brindaré cuando todo haya terminado, se dijo. La dejó en la nevera, esperando el momento justo. Porque si algo había aprendido en ese viaje emocional, era que las celebraciones no se adelantan, se ganan. Y ella estaba a punto de ganarse la suya con lágrimas viejas convertidas en fuerza nueva. El vestido que usaría esa noche ya colgaba en su camerino privado. No era el más caro, ni el más llamativo. Era el más simbólico. Negro, con detalles metálicos, escote limpio, corte recto. Una mezcla entre luto y resurrección. Como si su tela dijera al mundo, aquí muere una historia, y nace otra. Laura lo eligió no por cómo la hacía ver, sino por cómo la hacía sentir. Era el vestido que necesitaba una mujer que se sabe dueña de su relato, que no se esconde, que no se arrastra, que entra a escena con la verdad en los labios y la cabeza en alto. En el espejo, escribió con labial rojo una palabra, hoy. No era una nota para ella misma, era una afirmación para su alma, porque el día que tanto había postergado, finalmente llegaba, y ya no había miedo, solo propósito. Era el día. Laura abrió los ojos con la sensación de haber dormido sobre una cuerda floja. Ni cansancio, ni energía, solo conciencia. Todo era real. No era un ensayo, no era una proyección mental. Esa noche, ante una audiencia que no sospechaba nada, contaría su historia. Con pruebas, con imágenes, con voz propia. Se quedó tendida en la cama unos minutos, mirando el techo, escuchando su respiración. No había vuelta atrás. Cada segundo la acercaba al escenario donde rompería, con clase, el telón de una mentira larga y dolorosa. Y lo haría sin temblar. A media mañana, llegó al salón donde se celebraría el evento. Caminó sola entre las sillas vacías,
recorriendo con la yema de los dedos los respaldos acolchados, los pasillos simétricos. El silencio de ese lugar la preparaba. Era su catedral antes de la verdad. Respiró profundo y cerró los ojos. Se imaginó frente al público, con el foco cenital sobre ella. Su voz retumbando entre murmuros, las imágenes proyectándose detrás, las bocas abriéndose en asombro. Visualizaba la incomodidad. La incomodidad era el verdadero éxito. Porque nadie sale ileso de una verdad dicha con belleza. Horas antes del evento, se encerró en su camerino. Lucía entraba y salía ajustando tiempos, maquillaje, peinado, retoques. Laura se mantenía en silencio, escribiendo mentalmente cada emoción que sentía. No tenía miedo al error, sino al olvido. No quería que ninguna frase saliera vacía. Quería que cada palabra llevara el peso de su recorrido. Cuando el maquillador le dijo, «Tienes la piel hermosa hoy», ella sonrió. No era solo maquillaje, era el brillo de quien sabe que está por transformar su dolor en un acto inolvidable. Lo emocionante no era la verdad. Era como se iba a contar. Eligió no comer. No por nervios, sino por necesidad de estar ligera. Tomó agua, apenas. Un té de jengibre. En su bolso llevaba un pañuelo, un labial extra, el guión impreso y un sobrecerrado con las capturas más fuertes, por si acaso alguien dudaba. Se sentó frente al espejo y escribió con su dedo en el vidrio empañado, «Soy yo». Esa frase la acompañaba desde que decidió enfrentar a Carlos. No era un personaje, no era un papel, era ella, con todas sus contradicciones, con toda su historia, con la traición a cuestas y la elegancia como escudo. En una sala paralela, Carlos daba indicaciones a los técnicos. Controlaba la música, las transiciones, el orden del desfile. Lucía lo miraba con una mezcla de rabia y compasión. Sabía lo que se avecinaba, pero no dijo nada. Sabía que no le tocaba a ella advertirle. Había algo poético en dejar que él fuera parte de su propia caída, creyendo que construía el éxito de su pareja. Paula, por su parte, ya había llegado. Lucía la vio entrar con un vestido dorado y pasos seguros. Saludó a varios asistentes, se tomó selfies, pidió una copa de champán. No sospechaba nada. Aún, a las 5 de la tarde, Laura pidió quedarse sola. Se encerró con llave en su camerino y tomó el vestido. Lo sostuvo frente al cuerpo por unos segundos, como si necesitara dialogar con él antes de usarlo. Luego lo colocó cuidadosamente y comenzó a vestirse. Cada movimiento era un ritual. El cierre de la espalda, el ajuste de los hombros, el collar delicado, los tacones. Se miró una última vez. No necesitaba reforzar nada. No necesitaba lucir impactante. Ya lo era. Lo era porque estaba completa, y eso no lo da la ropa. Lo da la certeza. Afuera, la prensa comenzaba a llegar. Las cámaras se posicionaban. Los fotógrafos calentaban sus flashes. Los invitados comenzaban a ocupar sus lugares. Algunos se preguntaban por qué tanto misterio. Otros simplemente disfrutaban de la elegancia del evento. En el centro, una pantalla negra aún apagada prometía algo distinto. Carlos revisaba la escaleta del show, ajustaba el cronómetro. Seguía sin imaginar que el espectáculo no terminaría como esperaba. No sabía que esa noche, la historia de ambos sería reescrita, en vivo. Laura salió del camerino con paso firme. Caminó hacia la parte trasera del escenario, donde esperaría el momento de entrar. Lucía le colocó el micrófono. «¿Lista?», le susurró. Laura no respondió. Solo asintió con una sonrisa leve, cargada de todo lo que había callado durante meses. Desde los bastidores, escuchaba las voces del público, los murmullos, las risas. Era el último momento de silencio antes de la tormenta. Y no temblaba, no porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Y lo había convertido en fuerza. Minutos antes del comienzo, una falla eléctrica apagó temporalmente las luces del escenario. El equipo entró en pánico. Carlos gritaba indicaciones. Lucía contuvo la situación con calma profesional. Laura, en cambio, permaneció inmóvil. Sabía que incluso el caos la favorecía, porque en medio de los imprevistos, su verdad seguiría brillando. Cuando todo volvió a la normalidad, se acercó a Lucía y le susurró: «Ahora sí, vamos a terminar esto». A pocos pasos del escenario, Laura sintió algo inesperado: gratitud. No por Carlos, ni por Paula, sino por haberse permitido transformar el sufrimiento en propósito. Lo emocionante no era destruir a nadie, era restaurarse a sí misma, con luces,
con palabras, con público. Las luces se encendieron con fuerza, marcando el inicio del evento. Una música suave, envolvente, empezó a llenar el salón, como una brisa que anticipa el cambio de estación. Laura salió del costado del escenario, caminando con una seguridad que no nacía del aplauso, sino del silencio que se rompía. Los flashes estallaron, las cámaras la siguieron como lo habían hecho tantas veces, pero esa noche era distinto. No caminaba como una influencer mostrando moda. Caminaba como una mujer que había sobrevivido a una guerra invisible. Y esa pasarela era su campo de batalla final. Carlos la observaba desde el costado del escenario, con una sonrisa orgullosa. Pensaba que ese desfile era el punto más alto de su carrera. La veía brillar bajo los reflectores, rodeada de aplausos, y creía que todo iba exactamente como lo había planeado. Incluso tenía el anillo guardado en su bolsillo, esperando el momento perfecto para arrodillarse. Paula, sentada en la segunda fila, aplaudía con entusiasmo. Lucía, al otro lado del salón, apenas podía contener la tensión que sentía en el pecho. Ella sí sabía lo que vendría, y el aire comenzaba a oler a algo más que perfume y éxito. Olor a verdad. Laura avanzó con pasos firmes. Su vestido negro brillaba bajo los focos como una extensión de su fuerza. Se detuvo en el centro del escenario, justo donde se había ensayado 1000 veces. El presentador anunció el evento como una celebración de la esencia femenina y el poder de reinventarse. El público aplaudió. Laura respiró hondo. Sabía que a partir de ese segundo, nada sería igual. Cuando el presentador se retiró, ella quedó sola bajo el foco cenital. Se acercó al micrófono, sin guión en mano, solo con la voz firme de quien ha decidido hablar, no para herir, sino para sanar con justicia. Gracias por estar aquí esta noche, comenzó, con voz suave pero firme. Este evento nació con la intención de mostrar mi proceso creativo, pero también mi proceso personal. Una pausa. Miró al público. Hoy, más que mostrar ropa, quiero mostrarles lo que pasa cuando una mujer decide no callar más. En las primeras filas, algunos rostros se tensaron. Paula dejó de sonreír. Carlos frunció el ceño, sin entender del todo. Laura continuó, porque la traición no solo rompe parejas, rompe la identidad. Y lo que quiero compartir hoy es cómo se reconstruye esa identidad con verdad. La pantalla detrás de ella se encendió. Apareció la primera imagen, la selfie del rooftop. Una noche mágica, y la notificación maldita sobre la pantalla del celular. El público quedó en silencio. Esa noche comenzó todo, dijo Laura. Ese fue el instante en que descubrí que no era la única. El ambiente cambió. El glamour se hizo trizas, reemplazado por una tensión que crecía con cada palabra. El público contenía la respiración. Algunos intercambiaban miradas. Nadie se movía. Nadie sabía si esto era parte del espectáculo o el espectáculo en sí mismo. La siguiente imagen fue el papel arrugado con la nota. Gracias por anoche, fue perfecto. Laura la proyectó sin nombres, sin fecha, pero con el suficiente contexto para que todo comenzara a encajar. Esto no es ficción. Esto no es drama inventado. Es mi historia, y decidí contarla aquí, con ustedes, porque hay demasiadas mujeres que viven esto en silencio. Paula comenzó a tensar el cuerpo. Carlos miraba la pantalla, luego a Laura, luego a Paula. El sudor empezó a formarse en su frente. Aún no entendía hasta dónde llegaría eso. Creía poder frenarlo, pero ya no podía. Laura no alzó la voz. No señaló con el dedo. No gritó. Solo hablaba con calma, con esa firmeza que paraliza más que el escándalo. Las siguientes imágenes fueron las fotos de los hoteles, los extractos de gastos, los mensajes privados. Todo esto fue financiado con el dinero que invertí, con la confianza que deposité y con el silencio que soporté. En la audiencia comenzaron los murmullos. Algunos celulares grababan discretamente. Otros ya subían historias con frases como ¿qué está pasando? O esto es real. Porque sí, lo era. Y no había nadie que pudiera detenerlo. Carlos intentó acercarse al escenario, pero Lucía lo detuvo. No lo hagas, le dijo. No es tu momento. Paula miraba a su alrededor buscando apoyo. Pero todos estaban hipnotizados por Laura, por la forma en que, sin lágrimas ni gritos, desmontaba una mentira tan pulida. Era como ver caer una escultura a cámara lenta, sin que nadie pudiera sostenerla. Y mientras tanto, Laura seguía. Este no es solo mi cierre de ciclo. Es una declaración para todas las que han callado mientras otros construyen en sus espaldas.
Hoy, la historia cambia. Y entonces, sin previo aviso, Laura alzó la mano. El telón lateral se abrió lentamente. Una segunda pantalla mostró, en silencio, el video del cuarto secreto. Carlos y Paula, en el sofá, riéndose, abrazándose. El público exhaló un suspiro colectivo. No hubo insultos, no hubo gritos, solo silencio. Un silencio devastador, como un veredicto sin palabras. Laura bajó los ojos un segundo. Luego los levantó y miró al centro de la audiencia. Gracias por escucharme. Gracias por mirarme a los ojos. El escenario se oscureció. Y por un momento, el mundo entero pareció quedarse sin aire. El salón entero quedó en penumbra. Solo se escuchaba el eco de los últimos murmullos ahogados. La pantalla central, aún encendida, parpadeó suavemente antes de proyectar lo que sería la exposición más cruda de la noche. Laura, aún de pie en el centro del escenario, respiró hondo y alzó una mano para detener la música. No había necesidad de melodías. Lo que estaba por mostrarse hablaba solo. El foco se apagó y, con la oscuridad, vino el peso. Ese tipo de silencio que no se impone solo. Nadie se movía, nadie parpadeaba. La primera imagen apareció, un mensaje. No puedo esperar, mi amor. La audiencia lo leyó al unísono. Unas palabras simples, cotidianas, pero que en ese contexto retumbaban como un disparo. Luego apareció el nombre del contacto, Paula. Y entonces, la historia se completó. Todos los presentes supieron, sin que Laura dijera más, de qué trataba aquella noche. Siguieron más mensajes. Capturas de conversaciones llenas de cariño, planes de escapadas, promesas de amor furtivo. Cada palabra era una confesión proyectada en alta definición, ante la mirada atónita de decenas de personas. Carlos, en la esquina del escenario, trató de acercarse una vez más, pero fue contenido por el personal de seguridad con discreción. Paula ya no sabía dónde mirar. Su rostro había perdido color, y sus manos temblaban sobre su vestido dorado. La platea no necesitaba explicaciones. Todo estaba claro. El tiempo, el tono de las frases, los apodos, los emojis. Era una historia paralela. Una relación que había crecido a la sombra de la confianza que Laura había depositado. Y ahora, esa relación era una película sin actores, sin guión, solo con la verdad proyectada sin adornos. Siguieron documentos financieros, transacciones a nombre de Carlos pagadas con fondos de la empresa, facturas de cenas, de hoteles, de joyas. Un extracto bancario marcado con resaltador, Suite 701 Hotel Regent. La audiencia no aplaudía, no gritaba, no hablaba, solo observaba, con esa mezcla de incomodidad y asombro que se siente cuando una historia privada se convierte en verdad pública. Algunas personas se cubrían la boca, otras grababan con disimulo. Laura, firme como una escultura, permanecía inmóvil. No necesitaba justificar nada. Cada prueba hablaba por sí sola. Después, apareció una imagen del cuarto oculto. La cámara recorrió lentamente los detalles. La blusa lila, los cojines, el sofá, las copas de vino. Y entonces, el video. Carlos y Paula riendo, abrazándose, besándose en el lugar que Laura había financiado, decorado, diseñado con ilusión. Nadie hizo preguntas. Nadie osó interrumpir. Era como si el salón entero hubiera contenido el aire, como si los corazones hubieran suspendido sus latidos. Lo emocionante de la escena no era el escándalo, era la calma con la que se develaba. Laura tomó el micrófono por última vez esa noche. Su voz no tembló. Esto no lo hice por venganza, lo hice por mí, porque tenía que romper el silencio de una historia que me aplastaba el alma, y porque merezco recuperar mi nombre, mi dignidad, mi paz. Una pausa larga. Respiró. Y si esta historia sirve para que una sola mujer deje de callar, entonces todo este dolor habrá valido la pena. En ese instante, algunas personas se pusieron de pie. Otras aplaudieron en silencio, con respeto. Carlos bajó la cabeza. Paula desapareció entre la multitud. La pantalla se apagó lentamente. El telón cayó, sin música, sin ovaciones, solo con el peso de una verdad que ya no podía ocultarse. Laura se retiró del escenario sin mirar atrás. No lo necesitaba. Ya lo había dicho todo. No con gritos, no con escándalos. Con luz, con pruebas, con palabras elegidas. Con elegancia. ¿Y tú? ¿Qué sentirías si tu traición fuera expuesta frente a todos?
Carlos merece una segunda oportunidad. O hay cosas que no se perdonan. La sala quedó vacía poco a poco. Algunos salieron en silencio, otros en pequeños grupos susurrando lo que acababan de presenciar. Afuera, los flashes esperaban a Laura, pero ella no salió. Permaneció en su camerino, sentada frente al espejo, sin maquillaje, con el rostro limpio, y los ojos, por fin, tranquilos. No sentía euforia, tampoco victoria. Sentía calma. Esa calma rara que llega cuando uno ha hecho exactamente lo que debía hacer, aunque duela. Lucía entró en silencio, le puso una mano en el hombro y solo dijo, «Lo lograste». Y sí, lo había logrado, pero no de la forma que muchos imaginaban. Carlos abandonó el lugar escoltado por su propio silencio. Ninguna palabra, ningún intento de explicación. Solo miradas esquivas, cámaras persiguiéndolo y periodistas lanzando preguntas que no podía responder. «¿Es cierto lo del fraude? ¿Desde cuándo la engañabas?» Paula sabía. Él no respondió. Solo caminó, con los hombros más bajos de lo habitual, como si todo el peso de su farsa cayera al fin sobre su espalda. Su celular no dejaba de sonar. Notificaciones, mensajes, llamadas. En cuestión de horas, los patrocinadores comenzaron a cancelar contratos, las marcas retiraron colaboraciones, y la cuenta oficial del estudio fue cerrada. Paula desapareció tan discretamente como pudo. Fue vista saliendo por una puerta lateral, sin maquillaje, sin zapatos de tacón, con el rostro desencajado. En redes sociales, el escrutinio comenzó al instante. Capturas del evento, videos del discurso de Laura, fragmentos del video del cuarto oculto circulaban por todas partes. El nombre de Paula fue tendencia en menos de 2 horas. Algunos intentaban defenderla, otros la condenaban sin piedad. La mayoría simplemente no podía creer la magnitud del engaño. Ella, que tanto había hablado de empoderamiento, había traicionado a quien la empoderó. La caída de Carlos fue más sistemática. Primero las marcas, luego los medios, después los socios. Las cuentas del estudio mostraban números en rojo. Inversionistas exigieron explicaciones. Los empleados renunciaron. Nadie quería trabajar bajo su dirección. La palabra vergüenza apareció en más de un mural digital. Y aunque no hubo una denuncia legal, el juicio público fue devastador. Las imágenes eran claras, las pruebas irrefutables. Y lo peor, la manera en que se había expuesto todo, con tanta elegancia, sin gritos ni escándalos, lo hacía más humillante. Laura, mientras tanto, recibió una llamada de su agencia de representación. Tu historia ha tocado algo muy profundo. Las marcas quieren apoyarte. Las revistas piden entrevistas. Quieren saber más de ti, no como influencer, como mujer. Ella agradeció, pero pidió tiempo. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que aún estaba procesando. En su casa, la carpeta vergüenza ya no estaba sobre la mesa. La había guardado en una caja, cerrada con una cinta negra. No necesitaba verla más. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no tenía nada más que demostrar. Las redes de Laura explotaron. Miles de mensajes de apoyo, mujeres compartiendo sus propias historias, seguidoras agradeciendo su valentía. Me diste fuerzas para salir de una relación tóxica. Gracias por mostrar que se puede denunciar con clase. No sabía que necesitaba verte hasta que lo hiciste. Y aunque no respondió a todos, los leyó uno por uno. Cada palabra la reconstruía. No como ídolo, como persona, como alguien que, habiendo tocado fondo, eligió levantarse con firmeza. Y en esa firmeza estaba lo verdaderamente emocionante de su historia. Carlos intentó contactarla. Un mensaje apenas. Lo siento, aún te amo. Laura lo leyó una sola vez. No sintió odio, tampoco nostalgia. Sintió lástima. No por él, sino por lo que él decidió destruir por orgullo, por cobardía, por vanidad. No respondió. No era necesario. La historia que una vez los unió había terminado en el único lugar posible, frente a todos, bajo la verdad. Y el amor que una vez existió ya no era más que una sombra que no proyectaba forma ni futuro. El estudio fue cerrado semanas después. La marca fue desmantelada. Laura no quiso recuperarla. Que muera con él, dijo. En su lugar, comenzó a trabajar en una fundación para mujeres emprendedoras. Usaría sus redes para otra cosa. Moda, sí, pero también historias de mujeres que decidieron no rendirse. Historias reales, superadoras, como la suya. Cada paso, cada decisión,
nacía no del resentimiento, sino de la determinación de no repetir el silencio. La verdadera victoria no era exponer a Carlos. Era construirse desde la verdad y no desde el engaño. Una revista de renombre le propuso hacer una portada con el título "La mujer que convirtió su caída en una pasarela de dignidad". Laura aceptó, no por fama, sino porque entendía el mensaje detrás. Su historia ya no era solo suya, era de todas. Y aunque no todas puedan proyectar videos en pantallas gigantes, todas merecen que su verdad sea escuchada. Esa noche, mientras los medios aún discutían los ecos del evento, Laura apagó las luces de su casa, se sirvió una copa de vino y encendió una vela. No celebró, solo respiró, porque cuando una mujer atraviesa un infierno y no se quema, eso también es una forma de victoria. Carlos despertó días después con la sensación de haber envejecido 20 años. El mundo ya no le respondía como antes. Su teléfono había dejado de sonar con oportunidades y ahora solo vibraba con rechazos. Las marcas con las que trabajaba lo eliminaron de sus campañas. Las empresas retiraron patrocinios. Su correo estaba inundado de cancelaciones. Su nombre ya no abría puertas, las cerraba. La industria de la moda, tan rápida para subir ídolos, lo enterraba con la misma velocidad. Nadie quería asociarse con un hombre expuesto públicamente como desleal, manipulador y deshonesto. Intentó pedir disculpas públicamente. Subió un video en blanco y negro, con fondo sobrio, voz contenida y frases ensayadas. Pero la audiencia ya no lo escuchaba. Era tarde. Las palabras que antes seducían, ahora repugnaban. No es arrepentimiento, es miedo al vacío, comentaron miles. La empatía que había construido durante años se desmoronaba con cada bio. Su reputación, que alguna vez fue su moneda más fuerte, se había devaluado hasta la irrelevancia. Las redes lo convirtieron en meme, en símbolo de traición moderna. Una caída silenciosa, pero absoluta. Paula también sufrió las consecuencias. Su imagen pública colapsó. Sus seguidores desaparecieron como si se hubieran esfumado en una noche. Las marcas con las que colaboraba la bloquearon. Las amigas que la defendían comenzaron a distanciarse. Ya no era la creativa disruptiva del diseño independiente, sino la otra, la cómplice. Las entrevistas que tenía agendadas fueron canceladas sin explicaciones. Sus correos quedaban sin respuesta. Su cuenta de Instagram pasó de tener miles de likes a convertirse en un muro silencioso, lleno de mensajes que la condenaban. El mundo había hablado, y fue implacable. Carlos la contactó una noche, desesperado. Tal vez deberíamos irnos. Empezar de nuevo en otro lugar. Paula no respondió. La burbuja que compartían se rompió con la misma brutalidad con la que engañaron. Ya no quedaba nada, ni el deseo, ni la complicidad, ni la ambición compartida. Solo quedaba el resentimiento. Ella lo culpaba por haber sido tan descuidado. Él, por haberle seguido el juego. Lo que los unió en secreto, los separó a la luz. Así de simple, así de triste. Ninguno de los dos había calculado lo más importante, que la verdad siempre encuentra una forma de salir. Mientras tanto, Laura avanzaba en silencio. No daba entrevistas. No buscaba protagonismo. Solo vivía. Había retomado antiguos proyectos, reencontrado amistades que el trabajo le había alejado, redescubierto la calma de una vida sin mentiras. Sus redes mostraban menos moda y más autenticidad. No necesitaba vestirse de victoria, se vestía de verdad. Las personas la seguían no por glamour, sino por la historia que representaba. Una historia de superación, de dolor canalizado con inteligencia, de dignidad puesta en escena. Y eso, en tiempos de exposición constante, era un acto revolucionario. Carlos intentó buscarla. Mandó flores, cartas, hasta mensajes a través de conocidos. Pero Laura no respondió. No por orgullo, por paz. Porque sabía que responder era reabrir una herida que ya había cicatrizado. Carlos no entendía que lo que había perdido no era una pareja. Era una aliada, una amiga, una socia que creyó en él incluso cuando nadie más lo hacía. Y que lo defendió en silencio mientras él la traicionaba en voz baja. Esa clase de pérdida no se repara con flores ni disculpas. Se recuerda, se respeta, se suelta. Lucía lo dijo con claridad una tarde mientras tomaban café. No solo lo perdiste, Lau, lo superaste. Y tenía razón. Superar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Es mirar atrás sin querer volver. Es entender que una caída no define la historia, pero sí revela quién estaba dispuesto a empujarte.
Laura no buscaba revancha, solo verdad, y la obtuvo, no para destruir a Carlos, sino para reconstruirse sin él. Y eso, para muchos, era más doloroso que cualquier escándalo. Paula, finalmente, cerró su cuenta. Carlos vendió el departamento. El estudio fue reemplazado por una tienda de productos ecológicos. Nadie volvió a hablar de ellos en eventos importantes. Se convirtieron en un recuerdo incómodo, una anécdota de advertencia. ¿Te enteraste de lo de Carlos y Paula? Sí, qué historia. Y así, en susurros, pasaron de protagonistas a lecciones. Laura, por su parte, guardaba una sola cosa de toda esa etapa: un sobre lacrado con las palabras «Gracias por enseñarme lo que no quiero». Lo tenía en una caja de madera junto a sus libretas de diseño, no como trofeo, como recordatorio, de que incluso lo que duele, enseña, y de que a veces, para empezar de nuevo, hay que ver cómo todo se cae primero. Meses habían pasado desde aquella noche inolvidable. Barcelona, ahora en pleno verano, brillaba con una intensidad distinta. Laura caminaba sola por las calles que una vez compartió con Carlos. Las mismas aceras, los mismos cafés, pero nada era igual. Ella ya no era la misma, no porque hubiera cambiado todo lo que era, sino porque, por fin, era todo lo que siempre había querido ser. Sin disfraces, sin silencios, sin miedo. Su historia ya no estaba marcada por la traición, sino por la reconstrucción. Lo que alguna vez la rompió, ahora era la base de su fuerza. Aquella tarde volvió al rooftop donde todo había comenzado. El lugar del brindis, del mensaje fatídico, de la selfie con sonrisa fingida. Subió las escaleras, sin ansiedad. El aire tenía el mismo olor a jazmín. El cielo estaba igual de azul. Y sin embargo, todo había cambiado. Se acercó a la misma mesa donde había estado con Carlos. Nadie más la ocupaba. Se sentó. Pidió una copa de vino blanco. Y esperó. No a alguien. Se esperó a sí misma. Porque había llegado el momento de cerrar el ciclo. No con rabia, no con tristeza, con amor propio. Sacó su móvil del bolso. Lo sostuvo entre las manos como quien sostiene una pluma antes de escribir la última línea de un libro. Abrió la cámara. Se acomodó el cabello. Respiró. Y sonrió. Pero esta vez, la sonrisa era real. No nacía del deber, sino del alivio. Del saber que todo lo que había vivido tenía un propósito. Tomó la foto. Clic. La guardó. Luego, la subió a Instagram. Sin filtros. Sin edición. Solo ella. Natural. En paz. La leyenda decía: a veces, lo que más duele, es lo que más te libera. En cuestión de minutos, la imagen explotó en comentarios. Eres inspiración. Gracias por tu historia. Nunca había llorado con una selfie. Pero Laura ya no esperaba validación. Leía cada mensaje con gratitud, pero sin necesidad. Porque su validación venía de adentro. Del silencio de su habitación por las noches, donde ya no había angustia. De las mañanas sin sobresaltos. De los proyectos nuevos que nacían desde su verdad. De haber convertido una historia desgarradora en un relato emocionante de superación. Esa noche, en su apartamento, abrió la caja donde había guardado la carpeta vergüenza. La sacó con cuidado. No la abrió. No la necesitaba. Caminó hasta el balcón. Desde allí, se veía el mar. El mismo mar que tantas veces la había escuchado llorar en silencio. Sostuvo la carpeta entre las manos, la abrazó por un instante y luego la dejó ir. El viento hizo el resto. Las hojas volaron como pájaros que ya no tenían dónde posarse. Como fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. Como pruebas de una historia que ya no necesitaba defender. El gesto no fue simbólico. Fue real. Con cada hoja que desaparecía, Laura sentía que algo dentro de ella se aligeraba. La memoria no desaparece, pero el peso se transforma. Y ella lo había transformado todo. El dolor, en palabra. La rabia, en estrategia. El silencio, en voz. Y la traición, en libertad. Lo que vivió no era una tragedia. Era un renacimiento. Uno que dolió, sí, pero que valió cada lágrima. Lucía la llamó justo en ese momento. «¿Lo hiciste?» Laura sonrió mirando al cielo. «Lo hice». Y no hablaron más. No hacía falta. Las verdaderas victorias no se celebran con ruido, sino con paz. Y Laura estaba en paz. Comenzaba una nueva etapa. No sabía a dónde la llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, porque sabía que, pase lo que pase,
No volvería a perderse en el amor de nadie. Ahora, se amaba lo suficiente para no conformarse con menos. Esa noche, cerró su laptop, apagó las luces y durmió profundamente, sin interrupciones, sin sobresaltos, sin fantasmas. Hoy viste cómo un mensaje enviado por error puede romper el corazón en 1000 pedazos, pero la verdad ya había empezado a salir antes. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que encontró en su computadora y cómo eso cambió todo lo que pensaba sobre su relación. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada descubrimiento como este demuestra que la verdad siempre encuentra cómo salir a la luz. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.